Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En este caso, análisis del Real Madrid Bayern de Múnich en los cuartos de final de la UEFA Champions League en la ida, en el primer encuentro, en el primer face to face, como se diría. ¿Qué voy a decir y qué voy a analizar yo? Obviamente el partido por completo, voy a decir mis comentarios al respecto, decir, como siempre, no soy un experto, pero espero que les guste mi contenido, que les atraiga y que si es así, que se suscriban. Simplemente eso, porque obviamente esto va a estar por YouTube y no mucho más. Y no mucho más. Vamos a continuar, que si no se me hace larga la presentación. Vamos a ello. Vamos a ello. Bueno, vamos un poco desde la previa, ¿no? Cómo venía cada equipo desde su último encuentro, ya en este caso en sus respectivas ligas. Por parte del Madrid había venido de haber perdido el partido contra el Mallorca y haber perdido la oportunidad de estar oliéndole ahí al Barcelona, habiendo perdido con un gol agónico, gol casi al minuto final de Muriqi, del número 7 del Mallorca, a través de un contraataque, etcétera, etcétera. Y el Bayern venía de haberle una remontada, si no ando mal, al Salzburgo, de haber ido perdiendo 2-0 y luego meterle 3 en el segundo tiempo. Entonces ya uno venía con sensaciones diferentes a este partido. Uno venía de perder en el último minuto y otro venía de remontar en el último minuto. Entonces, ya ahí, desde esa previa, desde ese punto de vista, iba a ser un partido bueno, porque era un partido donde justamente el Madrid, antes de perder contra el Mallorca, venía de un invicto de 8, si no ando mal, contra el City, contra el Celta de Vigo, contra el Atlético de Madrid y muchos más. Entonces, vamos a ello. ¿Cómo empieza el partido? Ya el partido empieza muy emocionante. Empieza con un ataque en el minuto 1 del Bayern a través de una recuperación de Kimmich y creo que una definición, no me acuerdo de quién era el jugador, pero una definición de un jugador del Bayern. Al minuto 7, al minuto 6, otros ataques del Bayern que eran peligrosos, que fueron determinantes. Y hubo una ahí de Gnabry que tú dices, amigo, ¿cómo no la metió Gnabry en el primer tiempo? Hubo una de Gnabry espectacular a través de un error de Pitarch en la salida, que literalmente le queda a Gnabry solo contra Lunin y la termina errando, porque más que la atajó Lunin, le mete el disparo al cuerpo y termina errando un impresionante. Sí, cierto, casi al inicio del partido, a través de un centro de Kimmich y de un muy buen pase, de una buena bajada de pelota de Harry Kane y de un pase que le mete, o sea, literalmente viene la pelota así, tac, y le mete el pase, Upamecano se cierra un gol increíble en la línea del arco, literalmente le pifea la pelota y llega a carreras y la termina sacando de milagro. Ya, lo siento, ya el Bayern había tenido dos oportunidades para mí clarísimas para poder por lo menos ir ganando 1-0, siendo verdad que fueron más errores del Madrid que yo creo que mérito del Bayern, siendo honestos. Entonces, después de eso, después de los primeros 15 minutos, ponerles del primer tiempo, el Madrid empezó a atacar. Porque durante esos 15 minutos, el Madrid no había atacado, no había podido generar peligro. La verdad, el Bayern le tenía moviendo la pelota, tuki, 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 y el Madrid no podía, hasta que por ahí del minuto 15, como digo, 15, minuto 20, el Madrid empezó a llegar. El Madrid empezó a atacar, tuvo una de Mbappé a través de un pase de Güler, tuvo otra de Mbappé a través de una conducción, una conducción de Mbappé que se la da a Vinicius y Vinicius remata, recorta, remata. Tuvo una que otra donde complicaron a Neuer, pero sin tú decir uff, ¿sabes? Decir uff. Fueron más que nada de Mbappé, la mayoría de ataques del primer tiempo del Madrid fueron de Mbappé, pero fueron claras, fueron peligrosas hasta cierto punto, ¿sabes? Porque fueron atajadas de Neuer, o sea, fue gracias al Neuer que tal vez el partido se podía ir con el empate, ¿sabes? Antes del gol, obviamente, de Luis Díaz, ahorita lo digo. Entonces, durante esos primeros 15 minutos fue más el Bayern. Durante los del 15 al 25 al 30, ponele, el Madrid empezó a atacar, pero sin ser superior en el partido, obviamente. El Bayern teniendo la tenencia y seguía generando juego a través de ella. Seguía generando pases, metiendo pases filtrados, pero sin ser puñaladas o estocadas finales, porque no podía dejar a un jugador solo, porque aunque metiera el pase, la termina recuperando el Madrid, armar el contraataque, no podía ser contundente al finalizar cada jugada colectiva que estaba elaborando. Entonces,
hasta que llega el minuto 40, que no es a través de un juego hermoso del Bayern, viene a través de un error, si no ando mal, de Vinicius, que pierde la pelota, termina, creo que le cae a Olise que la agarra, Olise que se la pasa, creo que a Kane que mete un pase a Gnabry le mete un pase ahí entre líneas a Lucho Díaz, cual Alexander Arnold se queda viendo moscas porque no persigue la marca y termina con un Lucho definiendo solo al arco, abriendo la pierna, Tuki debajo de las piernas del arquero, si no ando mal, del Luni, y termina anotando el primer gol. Un gol que la verdad yo creo que era merecido para el Bayern porque había tenido la más clara, aunque el Madrid también había llegado y Neuer había sido importante en esas atajadas. La de Upamecano y la de Gnabry, aunque no fueron generadas por el Bayern, fueron muy claras. Y aún así tuvo unas que otras a través de su propio juego, ¿no? A través de su propio estilo. Entonces, al minuto 40 cae el gol de Lucho Díaz. La verdad es que después de eso no mucho más pasó. ¿Qué puedo decir de este primer tiempo? El Bayern sí fue más, tuvo posición, incluso yo creo que dominio del partido, impuso sus reglas, pero también el Madrid tuvo jugadas claras, tuvo contraataques peligrosos que si no hubiera sido por un portero como Neuer, aún con sus 40 años, quién sabe tú si el partido se podría ir en empate incluso, pero también obviamente decir que esa de Gnabry y la de Upamecano son increíbles en cómo la erran, o sea, debajo del arco, o sea, cuando digo que estaban solos, no tenían marca, era simplemente empujarla, pero bueno. Así termina el primer tiempo con un Bayern siendo superior, con un Bayern siendo merecidamente, yo creo que el gol. Y un Real Madrid que aunque tuvo contraataques peligrosos, no tuvo la posición, no pudo tener la pelota, no pudo, aunque sea respirar con ella. El Bayern todo el rato le recupera la pelota. Un Madrid que estaba agrupado, que estaba obviamente en forma defensiva, que obviamente iba a jugar el contraataque, pero sin presionar. ¿Sabes lo que quiero decir? Sin intentar presionar en su campo. Lo que esperaba es que el Bayern metiera el pase entre líneas para que ahí la agarraran y empezaran a atacar. Pero se metía en una línea de 4-4-2 el Real Madrid, pero no presionaba. Dejaba que el Bayern jugara, digamos, rodeando la formación del Real Madrid, pero sin poder, obviamente, que en el momento que el Bayern quisiera meter el pase entre líneas para Kane o para que otro jugador le reciba las espaldas, ahí el Madrid presionaba. Pero, obviamente, algo que eso obviamente es peligroso es que si no vas a presionar cuando lo estén moviendo afuera y si te meten un muy buen pase te matan. Pero el Bayern no pudo, el Bayern aunque lo intentó no pudo meter ese pase decisivo porque siempre gambeteaba a decir que en el primer tiempo Carreras sufrió pero mal por Olise, o sea Olise se comió a Carreras pero mal, o sea le hizo un sandwichón, agarró su pancito, su quesito, Carreras, Piqui y Olise para la boca porque se lo cogió todo, o sea literal. O sea, el Carreras hoy yo creo que tuvo uno de sus, o el peor partido se podría decir, porque creo que ni Lamine Yamal, siendo para mí mucho mejor o mejor jugador que Olise, lo había hecho sufrir tanto a Carreras. Hoy Carreras tuvo un partido muy malo. Entonces, va el segundo tiempo. Y en el segundo tiempo, el inicio del segundo tiempo fue algo parecido al primero. Fue con un Bayern ahí. Fue con un Bayern que cae literalmente al 46 y segundo gol. Un gol, si no ando mal, de Gnabry. Espérenme y lo checo porque no me acuerdo mucho de quién fue el gol. Bueno, fue un gol de Kane. Qué pelotudo. Lo siento. Cae el gol de Kane. ¿Cómo se genera este gol? Otra vez un error de pase de un jugador del Madrid, en este caso de Vinicius, que mete el pase que creo que le termina chocando Olise la pelota, o no me acuerdo, pero la termina creo que conduciendo Olise, le mete el pase a Kane, y Kane que define abierto, define sin presión, sin ninguna duda, Tuki, ¡pa! Y mete el derechazo y le termina marcando el segundo gol. Podría decir sí, un poco error del uno, en un poco se lo comen porque se la terminan metiendo literalmente debajo del arco. O sea, bueno, no debajo del arco, sino debajo de la mano. La verdad es que, y no se le puede decir tampoco mucho al Lunin. Entonces, termina cayendo el segundo gol del Bayern y parecía que se venía la catástrofe del siglo, amigo. O sea, al Madrid se le iba a venir todo porque los primeros igual 15 minutos, 20 minutos del Bayern fueron para buscar el tercero. O sea, durante esos 15 minutos el Madrid no tocó la pelota ni pudo ser un contraataque porque el Bayern
querían buscar el tercero. Cada vez que el Madrid la tenía o podía recuperar la pelota al Bayern, el Bayern se la recuperaba. Era imposible para el Madrid salir. Lo tenía asfixiado el Bayern a través de los movimientos de sus propios jugadores para crear espacios. O sea, el Madrid no sabía qué mierda hacer. Hasta que Arbeloa decide hacer los cambios. Entra Bellingham y entra Militao, sale Hausen y creo que sale Pitarch. Bueno, esos cambios fueron fundamentales porque esos cambios hicieron que el Madrid poco a poco se fuera reincorporando y pudiera volver a hacer contraataque. Y después del minuto 65 y una que otra jugada peligrosa del Bayern, el Madrid se subió con un Bellingham que la verdad es que entró muy bien. El último partido de Bellingham, que fue contra el Mallorca, no había entrado bien, no había... ¿sabes? Hoy Bellingham entró con mucho entusiasmo, con mucho ánimo y tuvo que una que otra jugada, tuvo que una que otra ahí estrellecita, brillito de ese Bellingham que estuvo imparable en la primera temporada del Real Madrid. Entonces, a través de varios contraataques del Madrid, porque el Madrid se subió, después de esos primeros 20 minutos volvió a hacer lo mismo, siendo un Madrid que se subió, un Madrid que buscó por lo menos descontar el partido. Y durante esos primeros, después de los 65 hasta casi los 90, y no digo joda, no voy a decir que el Madrid superó al Bayern, pero sí fue más que el Bayern, porque empezó a generar muchas jugadas de peligro. Tuvo creo que 2 de Mbappé, la que cae de gol de Mbappé, pero ahorita decimos, tuvo varias jugadas. Después de los ingresos. La verdad es que los ingresos del Madrid cayeron muy bien porque tuvo de Mbappé, a través de una conducción de Bellingham que se la pasa a Mbappé recorta, se la dispara a Neuer que ataja. Tuvo creo que una de Vinicius. Bueno, tuvo varias. La verdad es que el Madrid tuvo varias. La verdad es que durante ese periodo de tiempo se mereció el empate. O no el empate, sino descontar por lo menos y meter un gol. Bueno, al minuto 74 cae el gol de Mbappé. ¿Cómo cae el gol de Mbappé? Bueno, cae a través de, si no ando mal, de un Arnold. Pero no me acuerdo quién era el otro jugador. Creo que era Valverde, que recibe la pelota en la banda donde juega Valverde y Arnold, en la banda derecha, cual recibe Valverde, se la pasa a Arnold que tira un centro ras al piso y le termina llegando Mbappé que como 9, como 9, llega, tac, le mete el derechazo, que creo que la para Neuer, o no sé si la para, pero ya la para dentro del área, ya la para dentro del arco y termina haciendo gol. El árbitro decide señalar con el reloj que tiene, que le dice si la pelota entró o no, diciendo es gol, y termina convirtiéndose el gol del Real Madrid. Y justamente cuando cae el gol del Madrid, ahí es cuando el Madrid, nos vamos a Marte, amigo, empezó a llegar y a generarle jugadas al Bayern, un Bayern que parecía exhausto, que parecía cansado, porque es verdad que el Bayern también tuvo una que otra jugada en el segundo tiempo, más que nada al final, una que otra jugada de Lucho Díaz, de Olise, pero sin ser los mismos que jugaban en el primer tiempo. Jugadores cansados, que ya sentían el cansancio, que parecían que tenían calambres, porque hubo una jugada del Bayern donde eran 4 jugadores del Bayern en el campo del Madrid, creo que 3 del Madrid, y no sé qué carajos hicieron. O sea, Lucho Díaz no sé qué carajos hizo. Tuvo otra Lucho de un contraataque, pero le metió un pase mal a Olise. O sea, en el segundo tiempo algo pasó que el Bayern se cansó y el Real Madrid le subió. O sea, y era así y luego pasó así. O sea, literal. Literal, amigo. Pero tampoco decir que por esos minutos es que el Madrid se merecía el empate. Entonces se termina el segundo tiempo y se va con vida el Madrid. La verdad es que es una pregunta que muchos se hacen. ¿Lo puedes dar por muerto? Yendo 2-1 y siendo un partido donde, aunque es verdad que el Bayern fue superior, que dominó, que tuvo la posición, que generó, sería mentira decir que el Real Madrid no tuvo por lo menos 3 jugadas claras para meter 3 goles. Simplemente así, ¿sabes? O sea, yo creo que para mí el Bayern fue superior y para mí el Bayern merecía la victoria por todo lo que generó, por lo que fue colectivamente y en sí en los 90 minutos, pero tampoco hay que negar que el Bayern sufrió el Bayern. Entonces, el próximo partido de vuelta es el miércoles, si no ando mal, el Allianz Arena. Entonces va a ser un partido decisivo porque es un partido donde el Madrid va con la desventaja de un gol, pero de un gol. O sea, igual que ese gol puede caer al minuto 0, nunca puede caer. Entonces es indescifrable decir que el Madrid está muerto, que el Madrid ya perdió. La verdad es muy difícil de ver, pero veremos. Espero y dejen sus comentarios. La verdad,
Les agradecería mucho y no mucho más. Yo creo que debería aportar a este análisis. Bueno, yo creo que es todo lo que pienso. Otra cosa que decir, la verdad es que aunque no lo parezca, y como digo, es verdad que el Bayern tuvo la posición, tuvo más remates, no fue algo como lo que le pasó a Neuer, porque hoy Neuer fue el MVP. Pero ¿por qué fue el MVP Neuer? Te lo estarás preguntando. O sea, ¿cómo el portero del rival que está ganando es el MVP? Debería ser el MVP el portero del rival que está perdiendo, porque me estás diciendo que el Bayern está haciendo más que el Madrid. Es verdad, pero aunque no lo parezca, el Bayern no tuvo una que hizo que Lunin se esfuerce. Es verdad que le metieron 2 goles a Lunin, pero después de esos 2 goles y los otros 2, una de Upamecano y una de Gnabry, que la erran, la verdad es que esos fueron más culpa de los jugadores del Madrid que del mismo Lunin. No tuvo trabajo que hacer Lunin, no fue como a Neuer que tapó mínimo 5 balones de Mbappé que podía haber entrado, amigo. Entonces, tuvo también una Vinicius, se me fue a decirlo. No sé si fue en el primer tiempo, en el segundo tiempo, a través de un pase de Arnold largo, un error de Upamecano en la defensa que quiere darle el pase a Neuer a través de la cabeza, le termina errando, pero mal. Pero Neuer, como un arquerazo, le espera en Vinicius, vení, guacho. Y Vinicius que se abre y le termina definiendo, pero le termina errando el arco, que pasó muy cerca, que decir, pero le termina errando el arco. La verdad no mucho más, espero que les haya gustado este mini análisis que hice de 16 minutos, intento ser muy rápido, muy sencillo y no meter mucha información para que la gente no se aburra, pero decir mucho más que si te gustó, suscríbete, dale un like o lo que sea, pero te lo agradecería si te suscribes. No mucho más, chao.